A redimir un poquillo el tiempo para que nos ocupemos, como dice la Escritura, luego en la oración. Así intentaré yo también ajustarme lo más posible al tiempo para evitar que el tiempo de oración se nos corte, se nos cercene, como dicen por ahí médicamente. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Jesucristo según San Marcos. Lo tenemos. Evangelio de Jesucristo según San Marcos, el capítulo 3. No se asusten, sino que lo prometido es deuda. Hemos dicho que vamos a hablar un poco acerca de lo que eran los apóstoles y aprovechar los jueves para hablar un poquito en detalle acerca de estos hombres escogidos por nuestro Señor Jesucristo para acompañarles aquí en su ministerio terrenal. Y hoy hablaremos de uno de ellos. Gracias, hermano. Marcos capítulo 3. Versículos 14 al 19. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Padre, te damos gracias por tu palabra y por el privilegio que nos das de poder aprender un poco más de ella cada día. Te damos gracias, Padre, porque en ella tú te muestras y muestras también tu plan y tu maravilloso propósito para nosotros en redimirnos y rescatarnos de nuestros pecados. Padre, te damos gracias por este tiempo y te pedimos que seas tú el que nos hables en este día y no el hombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Que podamos, Señor, no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y que si alguno no ha tenido el privilegio de conocerte, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy hablaremos un poco acerca de un personaje, en este caso, quizás no muy conocido hasta cierto punto, y en lo poco que se conoce de él, se le conoce de una manera negativa. Y hoy hablaremos un poco acerca de Tomás. ¿Cuál es el apellido que habitualmente se le coloca a Tomás? ¿Tomás qué? El incrédulo. Ese es el apellido que habitualmente se le coloca a este apóstol de Jesucristo, el incrédulo. MacArthur, el pastor MacArthur en su libro utiliza o prefiere, según él comenta, utilizar en vez del incrédulo quizás el pesimista. Y muchos conocéis quizás lo que es la llamada ley de Murphy, que ha estado muy de moda últimamente, diciendo que si algo puede salir mal, ¿qué? Va a salir mal. Y es la ley que prefieren habitualmente los pesimistas, y quizás algunos, en vez de identificar a Tomás como el incrédulo, lo suelen identificar como el pesimista, pensando que cualquier cosa que pudiera salir mal, saldría mal. En los pasajes que leeremos acerca de Tomás, vamos a ver un poquito acerca de este carácter suyo. Fíjate cómo Jesucristo, cuando escoge a los apóstoles, no escoge hombres perfectos. ¿Qué dice la Escritura acerca del hombre? No hay justo ni aún, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. No podemos esperar perfección en ninguno de los 12 apóstoles, en ninguno. Mucho menos puedes esperar perfección del hermano que tienes al lado o la hermana que tienes al lado. Muchas veces vamos engañados, en el caso de los que
nos casamos pensando que tenemos la mujer perfecta o las mujeres pensando que tienen al hombre perfecto. Y eso no es así, no es correcto. Tenemos que reconocer, primero, que nosotros no somos perfectos y segundo, que la persona que tenemos al lado, aunque sea espectacular, preciosa, precioso, que sea un Schwarzenegger, lo que quieras, no es perfecto. Y es así. Y parte de la madurez en las relaciones tiene como base el reconocer la imperfección de la persona que tienes al lado y amarle aún así con sus imperfecciones, con sus debilidades. Y eso es lo que hoy en día, por ejemplo, las parejas no tienen como base. No me cae bien, pues mira, ¿cuál es la causa de divorcio? Incompatibilidad de caracteres. Ya, no lo aguanto o no la aguanto. Bueno, bien. Tomás, vamos a Juan, al Evangelio según San Juan, el capítulo 14. Este apóstol, el apóstol Tomás, no tiene muchísimas referencias en la Escritura, pero en las pocas intervenciones que tiene son de bastante provecho a mi juicio, personalmente hablando. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, nuestro personaje de hoy, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En las respuestas de Jesús a Tomás tenemos algunos de los versículos más conocidos de la Escritura, como este, por el pueblo evangélico, y posteriormente el caso de bienaventurados los que no vieron y creyeron, que veremos posteriormente en este mismo evangelio según San Juan. Las tres intervenciones de Tomás figuran en este evangelio, en el evangelio según San Juan. Estoy casi, bueno, es lo que pensamos tú y yo, que si en esta fase de Jesús, a partir del capítulo 13, Jesús habla y da muchos detalles a sus discípulos con respecto a esos últimos momentos que va a pasar con ellos, y no les suelen hacer muchas preguntas los discípulos, algo a mi juicio inquietante. A nosotros quizás se nos ocurren muchísimas preguntas para hacer a Jesús, pero hay muchas opciones por las cuales quizás los discípulos no bombardearon con preguntas a Jesús. Entiendo que en ese momento, viendo y recibiendo las enseñanzas de forma directa de Jesús, estaban como si fuese la transfiguración, estupefactos, como en shock, los discípulos. Pero el caso de Tomás es bastante llamativo porque él no se queda paralizado, sino que pasa a la acción. Tiene ese espíritu de inquirir, de preguntar, Señor, espérate, despacio. Había muchas cosas que los apóstoles no entendían y había dos razones. Una de ellas era la incredulidad, que en alguna ocasión Jesús se la recriminó, y otra era literalmente la ignorancia. Muchos de nosotros, yo creo que también tenemos ese mismo problema. Hay muchas partes de la Escritura que no entendemos o por incredulidad o por ignorancia. Pero Tomás le pregunta, oye Señor, no entendemos esto. Y en alguna ocasión los discípulos le dicen, Señor, no entendemos. Y en otra ocasión le dicen, ahora sí hablas claramente y podemos entender lo que dices. Curioso, ¿recuerdan el ejemplo de las parábolas en Marcos capítulo 4 que hemos estado mirando, ¿no? Cuando les dice, vosotros también estáis así sin entendimiento, que no comprendéis. Pero Tomás es en este aspecto bastante lanzado y le pregunta directamente, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y posteriormente Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, eso es lo que dice posteriormente, versículo 9, el que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Yo soy, dice Jesús, el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en este caso Tomás nos muestra con esta actitud de preguntar directamente a Cristo que debemos tener ese mismo afán por conocerle. Aunque ya habían pasado tiempo con Jesús, nunca es suficiente para ti y para mí. ¿Hay algún momento en el cual podemos decir, ya conozco suficiente de Cristo? En esta tierra no va a haber ningún momento así. Y esto es el periodo final. Aquí estamos hablando que a Jesús le quedan días literalmente contados en lo que es su ministerio terrenal. Imagínate, ellos no podían caer en la conclusión de que ya lo sabían todo, sino que el mismo Tomás dice, Señor, no entiendo. No hay otro camino sino Cristo. Tomás se encarga de hacer esta pregunta y recibir una respuesta tan amada por nosotros hoy en día y tan utilizada con respecto al camino que es Cristo y a la deidad de Cristo. Fíjate, Tomás recibe una respuesta directa de Cristo al respecto de su deidad. Seguro que habéis escuchado o leído en alguna otra ocasión acerca de Tomás, que se le pone como apellido, entre comillas, el Dídimo. ¿Lo habéis leído, no? Tomás el Dídimo. Y Tomás en arameo significa mellizo. Y Dídimo en griego significa gemelo o mellizo también. Dídimo. Exactamente no tenemos los datos porque la Biblia en este caso los obvia acerca de ese hermano o hermana, gemelo o mellizo o melliza que tenía este apóstol Tomás. Hay varias opciones claramente. Puede que sea una chica y por eso no andaba siguiendo a Jesús, era una hermana. Puede que haya fallecido en el momento del nacimiento, del parto, etcétera. Si hoy en día ya es un embarazo de riesgo, un embarazo múltiple, imagínate tú en aquella época, muchísimo más. Y dentro de esas probabilidades, pues bueno, la Biblia no las destaca ni las menciona, no las da por importantes, pero sí nos llama la atención que, por ejemplo, había parejas de hermanos dentro de los apóstoles. ¿Recuerdan, no? Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y su hermano Juan, por ejemplo. Quizás, si hubiese sido también otro hermano, se pudiera haber mencionado por ahí, etcétera. No lo sabemos exactamente. Pero la clave es esa, que lleva el nombre de Tomás o Dídimo porque es mellizo o gemelo con otro u otra persona. Aparece habitualmente en las listas de los evangelios sinópticos como parte o formando parte de los apóstoles. No hay muchos detalles, como les he dicho, acerca de su familia en general en las escrituras, pero bueno, sí que con su nombre o con su apellido, entre comillas, nos da a entender claramente que tenía algún hermano mellizo gemelo. Bien, aparte de este pasaje en el cual vemos a Tomás haciendo preguntas a Jesús de forma directa, encontramos también a Tomás en Juan capítulo 11. Vamos a ir allí un momento. Juan capítulo 11. Y es en el contexto de la enfermedad y muerte de Lázaro. Lo tenemos, comenzamos en el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, o sea, Lázaro está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, o sea, gemelo, mellizo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Otra intervención de Tomás. En este caso, algunos comentaristas tienen dudas con respecto a esta frase que utiliza Tomás diciendo, vamos también nosotros para que muramos con él. Algunos atribuyen el versículo 8 también a Tomás. Versículo 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y dicen que aquí probablemente Tomás se refiere no a morir, entre comillas, con Lázaro, que ya estaba muerto, sino con Jesús. Y utilizan este pasaje para justificar o para decir que Tomás estaba tan comprometido con la causa de Cristo que estaba dispuesto a que le apedrearan junto con Jesús. Puede tener sentido, porque obviamente ya Lázaro estaba muerto y no había mucho más, pero algunos dicen que en estos velorios o celebraciones fúnebres de los judíos, el llanto, el clamor y el dolor que manifestaban era tal que ellos lo asemejaban o decían que era como si fuera morir directamente con la persona. Y por eso también advierte la Escritura que no te sajarás por muertos, ni te harás heridas ni daños. ¿Recuerdan estas leyes que mencionan en el Antiguo Testamento con respecto a los muertos? Dicen, bueno, pues con el muerto, pues me muero yo también con él, de tanto dolor que tengo. Aquí en España es menos frecuente, pero en Latinoamérica yo creo que lo habéis visto en alguna vez, lo que somos de por allí, de Latinoamérica, ¿no? Que hay gente que dice, me voy a matar para irme con él o con ella. Algunos yo creo que lo hacen y caen al suelo y tal. Bueno, es una situación complicada, obviamente, es un momento delicado. Tengo unas personas conocidas, ya se usa menos eso, ya al menos mi país se ha modernizado un poco al respecto de esto, pero mujeres pagadas, contratadas, aquí en España les llamaban plañideras, mujeres contratadas para llorar en los funerales. En aquel tiempo, si mal no recuerdo, había leído algún libro que presentaba ejemplos de personas así también que se contrataban para llorar en los sitios, y aquí en España era algo que se usaba. Salvador, ¿a ti te suenan las plañideras? Tú eres un chaval, tú no eres de esa época. Pero bueno, claro, porque se llegaba a la conclusión de que si no había llanto, alboroto y sufrimiento, no se quería al muerto o a la muerta. Entonces, claro, dice, si es una persona que ha llevado una enfermedad larga, ya has llorado todo lo que tenías que llorar durante 8 meses, ya dice que ya no me queda para llorar. Ya yo estaba deseando y él también irse, porque estaba entre los dos mundos, por ejemplo. Dice, bueno, vamos a alquilar a la señora. Y yo llegué a conocer a algunas señoras allí en mi sitio, que eran, algunas le llamaban rezadoras y otras lloradoras o algo así. Y su función era llorar en los mortuorios, una cosa, bueno, pero esto ya hace más de 20 años, esto ha pasado mucho. O sea que en Colombia existe. ¿Cómo le llaman? Lloradora le llaman. Y que se duela a alguien por el muerto. Pero en este caso era una costumbre judía, o sea, llegar al punto tal de decir, es que yo muero con él. Y entonces hay esas dos interpretaciones de este pasaje en el cual Tomás dice, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, con Lázaro, que hombre ya está muerto. O con Jesús, en este caso mencionando el versículo 8 y hablando en plural de los discípulos, porque recuerdan que a Jesús en varias ocasiones ya habían hecho intentos de homicidio con él.
los judíos y que dice que Jesús se escapaba entre medias, etcétera, y que habían intentado apedrearle, etcétera, etcétera. O sea, bueno, quizás siguiendo esa corriente e interpretándolo de esta manera, podemos pensar que Tomás estaba tan comprometido con la causa de Cristo que estaba dispuesto a dar su vida por él. Pero obviamente, cuando Jesús hace en esa última cena, esa encuesta entre comillas, o ese referéndum, o eso, ¿qué fue? Hicieron los ecuatorianos ahora, ¿cómo se llama esto que hicieron, que habéis hecho? Esta consulta, todos también dijeron lo mismo, ¿no? Señor, contigo hasta la muerte. Y Pedro dijo, Señor, vamos, es que me ofende tu pregunta. Le dice, Pedro, me vas a negar 3 veces. Dice, yo, Señor, tú te has equivocado. Tú eres Dios, pero te has equivocado. Dice el Señor, vale. Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y quizás es una pregunta para nosotros también. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca de esa semilla que cayó en pedregales? Que cuando viene el tiempo de la prueba y la dificultad, ¿qué pasa? Ya se apartan, se secan. Cuando viene el tiempo de la prueba, cuando viene la dificultad, parece y vienen con mucho gozo. Sí, vamos a comernos el mundo, vamos a llenar el mundo del evangelio, de todo, etcétera, etcétera. Pero cuando se presenta la oportunidad, son los primeros en apartarse, ¿no? Y quizás Tomás tenía este carácter, igual que los apóstoles, que el resto, pero cuando se presentó la ocasión, ¿qué hicieron todos con Jesús? Huyeron, le abandonaron. Y quizás es una pregunta para nosotros, ¿eh? ¿Hasta qué punto estamos comprometidos con Jesús, con nuestra boca, pero no con nuestro corazón? ¿Hasta dónde estoy yo comprometido con Cristo? Yo no, Señor, vamos y vamos a morir contigo. Yo voy a morir por ti. Y le dice Jesús, ¿tu vida darás por mí, Pedro? Sí, tú también. Y es algo que debemos nosotros meditar en nuestros corazones, autoexaminarnos. Por eso dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Debemos hacer constantemente autoexamen de nuestra fe. Yo creo que a ninguno nos gustan los exámenes. Me sorprende el Salmo 139 cuando David dice, Señor, examíname y prueba mi corazón. Yo digo, Dios mío, David, que normal, el hombre más cercano al corazón de Dios, como lo describe la Escritura, pero yo no me atrevo a orar de esa manera. Quizás, no sé, si por mi falta de fe o por mi humana debilidad, pero Señor, pruébame, ven, Señor, pruébame. Obviamente el resultado posterior a la prueba, cuando la superas, es totalmente diferente y gloria a Dios por ese resultado. Pero el proceso no es sencillo. Y muchos de nosotros también queremos tener los beneficios finales sin pasar por el proceso. ¿Qué hacen hoy en día los jóvenes? Nos vamos a vivir juntos, pero no nos casamos. ¿Cómo? Digo, los jóvenes no creyentes. Que he oído algunos que se dicen y se autoproclaman creyentes y los hacen. Yo digo, bueno, sin comentarios, ya no hay que decir que son creyentes ni siquiera. E igual, queremos los beneficios, como me dijo uno, pastor, es una cosa muy curiosa, ¿qué yo tengo que hacer para escalar en los rangos de la iglesia? ¿Cómo? Esto fue un joven. Es que aquí tenéis unos rangos muy establecidos y yo quiero escalar en los rangos de la iglesia. Parece que esto eran los cowboys, ¿cómo que se llama? Los Boy Scouts, una cosa muy rara. Tristemente ese joven obviamente no terminó bien. Pero bueno, una historia triste, ya es antigua. Pero oye, qué cosa más rara. La gente tiene un pensamiento muy extraño, pero nosotros los creyentes también muchas veces caemos en esa simpleza de pensamiento, de querer obtener un resultado sin pasar por el proceso. Señor, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Seguro. ¿Hasta dónde estamos dispuestos tú y yo? Es bueno que nos examinemos. Y las circunstancias del día a día nos ponen a prueba. ¿Cómo terminó Pedro ese día, no? ¿Recuerdan esa noche cómo terminó Pedro haciendo qué?
llorando amargamente. Y en las pruebas del día a día, hermano, si tú y yo nos sentamos en la noche tranquilamente a meditar, a orar, a pensar, ¿deberíamos llorar amargamente? Si evaluamos el día a día, no tenemos más que el día de hoy. ¿Qué vas a hacer tú en media hora? ¿Sabes? ¿Tienes idea? Yo no. Yo no sé lo que voy a hacer en media hora. No sé si voy a estar ni siquiera vivo. ¿Tú sí lo sabes? No lo sabemos. Tenemos el aquí y el ahora. Y es bueno preguntarnos esto, hermanos, al final del día. Es bueno sentarnos y decir, Señor, ¿cuántas veces te he negado hoy? 3, 4, 50. Ya sea con mis palabras o con mis hechos. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a ir? Si te acuestas enfadado con el marido o con la esposa, o con la marida o la esposa, estás negando a Cristo. Te acuestas ahí de espalda. ¿Qué dice en Efesios? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a quién. Cuando te pones de espalda, ¿sabe quién se acuesta en medio, no? No es el perro ni el gato, es Satanás. Así que cuidado con esto. Cuidado con eso. Bueno, hay gente que duerme de espalda, tampoco quiera. Pero estamos hablando, no sé, de la posición santa esta. No, no he dicho ni boca arriba ni. No, no me malinterprete. Lo que estoy diciéndole con esto es que usted no se puede acostar enfadado ni con su esposo ni con su esposa, pero tampoco con sus hijos. Y dice la Escritura, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con quién. Con todo el mundo. O sea, es que tú debes, aunque sea mandarle un WhatsApp para pedirle perdón a quien sea. Si la liaste en el trabajo, medita y piénsalo. Son las 12 de la noche, no te acuestes a roncar sabiendo que has fallado, que has quedado mal, que le has hablado mal al compañero. Mira cómo duerme. Encima. Como le pasó al hombre este, ¿no? Mírala. Mira, y mira la mujer. Míralo cómo está roncando ahí después de haber hecho, ¿qué fue lo que hice, mujer, que no me he dado cuenta? Que el hombre no se da cuenta, ¿no? Normalmente. Y la mujer, que me ha dejado una chancla por ahí. Madre mía, por una chancla no me deja. Pobre hombre. Cosas así, por ejemplo. Y hay gente que, hay que tener cuidado con esto, hermanos. Porque de la boca decimos, Señor, yo sí. Pero cuando se presenta la oportunidad y la ocasión se nos olvida. A Pedro le pasó, ¿eh? Y probablemente a Tomás en alguna ocasión también, pero tú y yo no somos diferentes. No somos diferentes, hermanos. Tenemos muchos detalles para aprender de Tomás. Hoy no quiero extenderme más porque quiero mencionar también el capítulo 20, hablando acerca de lo que habitualmente se cataloga como la incredulidad de Tomás. Pero lo voy a dejar para la otra ocasión porque quiero que, ya son las 9 y piquito, se nos ha ido el rato volando, y quiero que oremos porque el jueves pasado, no tuvimos esa oportunidad y no quiero extenderme más de la cuenta, pero bueno, ahí les dejo en suspense. Hemos visto esos dos aspectos acerca de Tomás, ese espíritu de inquietud, de conocer más de Cristo que tenía, y también en este pasaje de Juan capítulo 11, cómo estaba dispuesto a ir hasta la muerte con Jesús, hasta el final. Y esas son actitudes, dos actitudes muy importantes que tú y yo como creyentes debemos tener. Intentar buscar y preguntar y inquirir más siempre acerca de Cristo y estar dispuestos a ir con Él hasta lo último. Y este apóstol, cuando comenzamos a estudiar su vida, podemos decir, bueno, algo habría visto el Señor en él, en su gracia y en su misericordia, que podía ser de gran bendición y utilidad al ministerio, y así fue. Veremos cómo algunos historiadores dicen que posteriormente Tomás, en su etapa ya más avanzada, fue a la India, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí no está reflejado en la Escritura, ya les comentaré un poquito acerca de ello, según los datos históricos, y veremos cómo el Señor se glorificó en este hombre, con sus debilidades y con sus defectos, como tú y como yo, pero con esa disposición de buscar más de Cristo y de estar dispuesto a ir con Él hasta la muerte. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos des la fortaleza en ti para buscar tu rostro cada día de nuestras vidas y para no quedarnos con preguntas y con inquietudes en nuestro corazón, Señor, sino que investiguemos y tengamos hambre y sed de ti.
y de tu palabra y del conocimiento tuyo, Señor. Gracias por este ejemplo que vemos en Tomás. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, para buscarte y para estar dispuestos a darlo todo por y para ti. Gracias, Señor, porque tú mueves los corazones de mis hermanos. Hay un grupo de hermanos y hermanas que estás tocando y moviendo hacia ti y que estás usando para seguir haciendo que tu palabra corra y sea glorificada. Te pedimos, Padre, que aprendamos de Tomás estos aspectos de su vida y que en aquello que podemos mejorar también lo hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a aprovechar y vamos